Hay jugadores que llegan al fútbol de élite por el camino que todos conocen: academia de prestigio, inversión temprana de un gran club, visibilidad desde los 15 años, y hay jugadores que llegan por otro lado, por el que nadie mira hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlos. Jean Diomandé llegó por ese otro lado. Nació en Abiyán en 2006. Se formó en Florida jugando en una academia universitaria. Fue rechazado por el Bournemouth, el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos, el Crystal Palace, los equipos B del MLS y varios clubes más que decidieron que no era suficientemente bueno. Se le expiró la visa, le dijeron que su sueño había terminado y lo enviaron de vuelta a África. Unas semanas después, firmó por el equipo filial del Leganés. 16 meses más tarde, era titular en la Bundesliga con 19 años, convocado para un mundial. Y el Real Madrid y el PSG se peleaban por él con ofertas que superaban los 100 millones de euros. Cuando uno mira todos sus partidos con atención, lo que encuentra explica el por qué se peleaban. Antes de ver de fútbol, hay que entender el contexto de todo lo demás, porque en el caso de Diomandé, una cosa no se puede separar de la otra. En junio del 2026, días antes de que Costa de Marfil debutara en el Mundial contra Ecuador, publicó una carta abierta en The Players, dirigida a su hermana menor, Roxanne. Le contaba que dormía en una casa donde vivían 25 personas, que de niño se escabullía de noche para ver fútbol en un televisor con el volumen al mínimo, y cuando le compraron su primera camiseta, la firmó en la espalda con un rotulador negro, Ronaldo 7, es lo que puso, y que cuando volvió de Estados Unidos, con la visa vencida y sin ningún contrato, fue ella quien nunca dejó de creer. Roxanne murió en 2025, a los 15 años, después de que alguien le pusiera algo en la bebida en una fiesta. Diomandé se enteró por teléfono. Con una sola frase en la carta escribió que ya no siente nada, que es como si no fuera humano, que juega cada partido para ella. El 15 de julio del 2025, el Leipzig pagó 22 millones de euros por un jugador que 8 meses antes no había debutado en primera división. Diomandé había llegado al Leganés en noviembre de 2025, incorporándose al filial. Debutó con el primer equipo el 29 de marzo del 2025 en un partido de liga contra el Real Madrid en el Bernabéu. 0 minutos de primera división previos, el rival era el Madrid, y en ese partido intercambió camiseta con Kylian Mbappé. En los pocos meses que jugó con el primer equipo del Leganés, antes del traspaso, anotó 2 goles. No son cifras suficientes para justificar 22 millones. Lo que justificó esa inversión fue lo que los ojeadores del Leipzig vieron en su forma de moverse: la velocidad con la que procesa la información en el último tercio, la capacidad de regatear bajo presión sin perder la compostura y la confianza con la que encara rivales de mayor experiencia. En su primera temporada en la Bundesliga, la 2025-2026, Diomandé marcó 12 goles y dio 8 asistencias en 33 partidos de liga. En todas las competiciones, incluyendo Champions y Copa, llegó a 13 goles y 9 asistencias en 36 partidos. Esos números lo convierten en el cuarto jugador más joven en la historia de la Bundesliga en superar los 12 goles en una sola temporada, con 19 años y menos de 115 días. Pero lo que hace interesante esos números no solo es la cantidad, es cómo se producen. El 54% de sus goles los marcó con la pierna izquierda y el 46% con la derecha. No hay dependencia de un solo perfil, no hay un patrón defensivo fácil de anticipar. 85% de sus goles vienen desde dentro del área, lo que indica que no busca de espectáculos desde larga distancia, sino que llega al área porque es capaz de generar esa llegada con movimiento y conducción, no esperando el balón parado. Cuando se miran sus conductas de regate, la estadística más consistente a lo largo de toda la temporada es que no evita los duelos 1-1 ni cuando el partido se pone tenso. Esa confianza con el balón en situaciones de presión es lo más difícil de fabricar en un jugador joven, lo que más cuesta a los defensas marcar, porque no hay una forma de anticipar cuándo el jugador va a frenar, cuándo va a cambiar de perfil y cuándo va a acelerar. Ahora vamos a hablar de las limitaciones, porque las tiene son reales. El juego aéreo es prácticamente inexistente como recurso ofensivo, 0 goles de cabeza en toda la temporada, y en los duelos aéreos ganó menos de un tercio de los que disputó. Por un extremo que opera principalmente por banda derecha, eso no es necesariamente un problema mayor, pero en los partidos donde el equipo necesita una alternativa, en el juego de segunda jugada en el área, Diomandé no está en ese circuito. La consistencia durante los 90 minutos tampoco es todavía uniforme. Hay partidos donde su influencia cae significativamente en el segundo tiempo, especialmente cuando el rival ajusta la marca individual y le da menos espacio para arrancar con velocidad. En esas fases, les cuesta encontrar soluciones alternativas al 1 contra 1 directo. Todavía no tiene el repertorio completo de recursos que permite a un extremo ser determinante incluso cuando el marcaje le niega su jugada principal. Y la toma de decisiones en el último tercio. Cuando el espacio se reduce y la presión defensiva sube, todavía produce pérdidas que no deberían producirse en un jugador de su nivel. Son errores de criterios propios de alguien que lleva 16 meses en el fútbol de primera división, no de alguien que lleva 6 años compitiendo al máximo nivel. Pero en un equipo que aspira a Champions League o en una selección en fase eliminatoria de un mundial,
esos errores tienen un costo diferente. El punto de quiebre de su temporada. El momento donde todo lo que es Diomandé como futbolista quedó expuesto de la forma más clara. Llegó en el debut mundialista de Costa de Marfil contra Ecuador. Ecuador llegó al partido con 19 partidos consecutivos sin perder, el mejor momento de su historia futbolística reciente. Costa de Marfil necesitaba ganar para tener margen de maniobra en el grupo E, donde Alemania era el favorito claro. Diomandé fue el jugador más activo del partido. No marcó, pero fue él quien ganó el duelo individual que generó la jugada del gol, quien condujo 3 veces el balón desde su propia mitad hasta posiciones de peligro, quien hizo que los laterales ecuatorianos tuvieran que retrasarse constantemente para cubrirlo, y quien obligó al técnico rival a hacer un cambio táctico defensivo en el descanso específicamente para frenarlo. El análisis de ese partido ilustra exactamente cuáles son sus dos versiones en el campo. El jugador que cuando tiene espacio por delante genera peligro de forma real casi automática, y el jugador que cuando el espacio desaparece todavía no tiene las herramientas de un extremo maduro para resolver desde la pausa y la asociación. Lo interesante es que ese gap entre lo que ya es y lo que todavía no se está cerrando. La curva de aprendizaje entre su debut en Leganés y el final de su primera temporada en el Leipzig es de las más pronunciadas que se han visto en un extremo joven en los últimos años. Hace unos días, Infobae publicó que el Real Madrid está a punto de cerrar su fichaje. El Leipzig pide entre 80 y 100 millones de euros. Para un jugador de 19 años, con 16 meses de fútbol profesional, esa cifra sería la más alta pagada por un extremo de esa edad. ¿Justifica esa inversión lo que hoy en día es Jean Diomandé en el campo? Todavía no completamente. Su juego aéreo es una debilidad real. Su consistencia durante los 90 minutos necesita crecer y su toma de decisiones en el último tercio bajo presión todavía produce errores que no produce un extremo consolidado en la élite. Pero la pregunta que se hace el Real Madrid y que se hace el PSG, el Manchester City y todos los demás que lo han seguido este año no es qué es hoy, es qué va a ser en 3 años si sigue esta trayectoria en un entorno que lo exige y lo desarrolle. Cuando uno mira todos sus partidos, la conclusión no es que ya llegó, es que todo indica que va a llegar, y que hacerlo cargando el nombre de Roxana en la espalda, de una manera que solo él entiende completamente, lo hace diferente a los demás jugadores de su generación de una forma que ninguna estadística puede medir.